Ahí estamos viendo en pantalla al maestro Abel Muñoz. Ya llegó la profesora Cuellar. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tener nuestra reunión de la materia de cartografías de la comunicación 2 y vamos a continuar con la preparación de los cursos de primavera del 2022. Voy a compartirles la guía de estudio modelo. Acuérdense que hay 3 guías, ¿no? La primera guía es la que se manda a la SEP. Esta es la guía que se publica aquí en la universidad como base de las materias, la GEM. Y la que tenemos que desarrollar es la GEP, la guía de estudio del profesor, ¿no? Entonces vamos a tener una sola guía. Nuestra materia es cartografías de la comunicación 2. Aquí están las claves, la sigla, los créditos, es de 6 créditos. La materia antecedente es la cartografías 1 y le sigue cartografías 3. No es de tronco común, porque no comparte con otras carreras esta clase. No es de servicio departamental, no es de un eje disciplinar, no es de subsistema, pero sí implica prácticas y visitas fuera de la universidad, ¿no? ¿En qué tiene impacto esta materia? En la práctica profesional con sentido social y en la reflexión desde la acción. Estos son los ejes que nos planteó la dirección que se encarga de hacer los planes de estudios en la universidad, ¿no? Aquí tenemos el perfil ideal del docente, que es posgrado en cualquier disciplina de las ciencias sociales y humanidades, simplemente que le guste o que tenga experiencia en investigación archivístico-documental. Aunque tenga esos 2 requisitos, es el perfil del profesor, ¿no? Y obviamente pues, se trata de hacer investigación historiográfica en archivos, bibliotecas, filmotecas, fonotecas y demás. Muy bien. Aquí están las competencias que tratamos de desarrollar con esta materia. Liderazgo socioprofesional, creatividad, innovación y emprendimiento, y discernimiento y responsabilidad. Son las que más se apegan a la materia, ¿no? Estas 3 competencias genéricas. Y las competencias específicas es observa objetos de estudio a partir de metodologías y técnicas propias de investigación en comunicación para la identificación de problemáticas del entorno y la vida cotidiana. Y recopila información del campo de estudio para la descripción y caracterización de las necesidades del entorno con base en el rigor científico propio del estudio de los procesos comunicativos. Un tema transversal a nuestra materia es la sustentabilidad. Por lo cual vamos a tratar de no consumir tanto papel o no de promover el consumo de papel, más bien trabajar siempre con cosas digitales. Fines de aprendizaje. Reconocer la importancia de explorar en la memoria de la sociedad a partir de la consulta, lectura e interpretación de distintos tipos de documentos, describir las principales fuentes e instituciones documentales pertinentes para la obtención de información, emplear desde la perspectiva de la comunicación el método de investigación documental, inspeccionar literatura relevante sobre temas o problemas actuales de investigación en comunicación, construir un estado del arte, es uno de los fines de aprendizaje, a partir de la revisión de literatura que cumpla con los códigos de ética científica, y por último, elaborar cartografías innovadoras sobre la comunicación, en este caso a partir de presentar documentos, ¿no? Aquí están los temas y subtemas. Primer tema, la memoria de la sociedad, su búsqueda, lectura e interpretación. Aquí hay que recordar que me corrijan nuestros colegas bibliotecólogos. La memoria tiene 2 grandes, que también lo comentamos, creo, cuando expuso Abel, ¿no? La memoria, digamos, individual o psicológica, ¿no? La del individuo, en su cerebro. Y la memoria sobre la que trabajamos en esta materia es la memoria objetivada, la memoria hecha materia, documento, la memoria social. A esa memoria que está fuera del cerebro se le conoce como memoria social o memoria de la sociedad, no la memoria individual de cada uno de nosotros en su mente. Colectiva. ¿Eh? O colectiva.
También memoria colectiva, ok. Entonces, memoria de la sociedad o memoria colectiva, ¿no? Entonces, originalmente la idea es empezar siempre poniendo ejemplos de investigaciones realizadas a partir de hacer investigación documental. Luego, reflexionar sobre la importancia de la memoria social, por qué las sociedades requieren generación tras generación compartir su memoria. Y luego, las reglas básicas para la investigación de la memoria. Ahora, ojo, estos temas que están aquí en la GEM, perdón, es la estructura ideal. Nosotros podemos adaptarla y cambiar el orden. Tema 2, los documentos, las instituciones documentales y el método de investigación documental. Tema 3, la investigación documental dentro del campo de la comunicación. Tema 4, redacción de un estado del arte y de los códigos de ética científica. Y tema 5, elaboración de cartografía sobre el pasado. Les platico esto, en una reunión que tuvimos hace poco, nos estaban solicitando que en la materia de cartografías 2 metiéramos algo sobre historia de los medios. Entonces es probable que el tema 1, bueno, que podamos empezar con el tema de la memoria, pero que el tema 2 sea historia de los medios. Ok. Espérenme. Ok, sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya no existe la materia de historia de los medios. Entonces, nos están pidiendo que repasemos ahí el tema. Así ¿No que sería en el 3 que dice estudios de comunicación? ¿No? es que ahí en estudios de comunicación, aquí, nos vamos a meter más bien a cuáles son las principales revistas, bases de datos, Fuentes. bibliotecas, toda esta parte. Entonces yo creo que más bien esto va a ser como un previo. Creo que está bien enlazarlo aquí. Para entrar con temas de historia. O sea, ¿cómo enseñan historia de los medios, Sam? ¿O qué antecedente tenemos? Porque pensando que historia y archivos se acompañan, si dividimos como por medio, quizá podemos ver historia y archivo al mismo tiempo y que sea algo más integral. Pues mira, va a depender mucho de la lectura que seleccionemos para ver este tema, porque no hay una sola lectura que tenga un panorama bueno. Sí. Hay varias, yo tengo varias ya, pero están en inglés la mayoría. Y podemos escoger alguna. O sea, hay un par de textos que ya les eché un ojo. A ver. Primero está el tema de la... Bueno, primero empezamos, si alcanzan a ver mi pantalla, ¿verdad? Vamos a empezar con un tema 0. El tema 0 va a ser la introducción al curso. A la clase, pues, ¿no? Ahí vamos a ver las reglas de la clase, y luego vamos a ver las lecturas de José Antonio Marina para empezar a calentar la primera semana de clase. Y vamos a empezar a ver aquí la novela de El oro de Flaubert. Esto en las 2 primeras semanas. Para empezar a calentar, o sea, las 2 primeras clases, digamos, empezamos ya la primera clase una lectura, empezamos a revisar cosas, y para la siguiente clase, pues ya les pedimos que hagan la lectura del oro de Flaubert y demás. Entonces, vamos a empezar con el tema de la memoria. Esto lo podemos desglosar mucho más. Obviamente aquí tenemos que hablar de elementos clave. Por ejemplo, el vínculo entre el olvido y la memoria, o el olvido y el recuerdo. No podemos guardar todo, no podemos olvidar todo. Toda memoria es elección, toda memoria es elección. Toda esa parte, digamos, un poco filosófica. Y cuando entremos a esa parte, en el tema 1, yo propongo que al final del tema 1 leamos Sí, mamá, nos vemos al ratito. El infinito en un junco.
que es un poco la historia de los libros, ¿no? Desde la antigüedad. Ensayo, que no, este es un ensayo. Acá tendríamos la novela de Flaubert y las lecturas de Marina. Y bueno, en historia de los medios de comunicación. Ah, perfecto. Y en historia de los medios de comunicación, les decía, tengo un par de cosas que vamos a valorarlas. En relación a la historia de los medios. Ahí tiene que ser muy esquemático, Abel. No podemos, digamos, entrar a detalles. Pero básicamente, a ver si puedo explicarlo. Hay una teoría que combina la historia de la sociedad con la historia de los medios, que habla de dividir la historia de la sociedad a partir de la evolución de los medios. Es una mezcla entre Marshall McLuhan, Luhmann y otras cosas. Esa teoría es la teoría de las 4 épocas mediales. Es de un alemán que se llama Dirk Baecker o Dirk Becker, y básicamente dice que la sociedad tribal inventó el lenguaje, ¿no? Oral, la oralidad. Que la siguiente sociedad inventó la escritura caligráfica, ¿no? La escritura a mano. La sociedad moderna inventó la imprenta. Y la sociedad actual, la computadora. Y cada vez que ha surgido un nuevo medio ha habido una catástrofe, en el sentido lato de la palabra catástrofe, una revolución. Se modificó por completo la sociedad con el desarrollo de estos medios, digamos, de comunicación. La palabra, la escritura, la imprenta y la computadora. Y entonces esa... ¿Perdón? Perdón, Samuel, repite el teórico, el señor. Sí, aquí se los pongo. Les voy a pasar el material. Nada más estoy tratando como de sintetizar. Ok, gracias. A ver, aquí se los pongo en el chat. No hay mucho traducido de él al español, pero bueno. Él plantea con mucha claridad esa idea de cómo se ha transformado la sociedad a partir de la evolución de la comunicación. Y lo explica de manera muy sintética. Por ejemplo, la ciencia nació con la imprenta, el arte nació con la imprenta, la democracia, los estados nacionales, los nacionalismos, los derechos humanos, nació con la imprenta. Y en la transición del siglo de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, pues estamos viviendo una revolución sin darnos cuenta. Es la revolución de las computadoras. Sí. Y él no habla de inteligencia artificial, él habla de computadoras. Adelante, Abel. No, de hecho, Lev Manovich dice que no son las computadoras, sino la electricidad. Y la electricidad es lo que vincula los medios anteriores a las computadoras con las computadoras. Y yo creo que no está nada loco eso, pero de todos modos sí son 2 épocas mediáticas distintas porque tiene que ver, en realidad tendríamos que hablar de 5 épocas, hablando de lo que tú dices, ¿no? Porque hablamos de los medios electrónicos primero diseñados para grandes comunidades y ahora los medios electrónicos personalizados, ¿no? Entonces ya levantó la mano Ángeles, que es la experta. Ya le Sí, di. eso lo podemos discutir, pero digo, vamos a basarnos en el texto, o sea. No, sí, por eso, pero... Esto de la electricidad viene también mucho de la escuela de Toronto. El mismo Harold Innis, que es el antecedente de McLuhan, el maestro de McLuhan fue Harold Innis. Sí, Harold sí. Innis era un historiador y él trabajó mucho el tema de la electricidad, siglo XIX, telégrafo, todo ese rollo. Pero sí es una sociedad distinta, la del telégrafo, a la de Internet, ¿no? Sí, por supuesto. No, pero lo que a Lev le importa decir es que es lo electrónico. La electricidad es la base de lo electrónico, es lo que está en común. Pero ya le voy a dejar la palabra a Ángeles, que sabe mucho más que yo de eso. Adelante, Ángeles. No, para nada. Lo que pasa es que esto me recordó un texto que a mí me encantó. De hecho, tuve una conferencia cuando estudiaba la maestría
que se llamaba Telépolis, los ciudadanos del aire, de Javier Echeverría. Javier español, ¿no? Echeverría lo conocimos español por De la tecnociencia, ¿no? ¿Perdón? El de la tecnociencia. Creo que sí. Él, lo conocimos por el periodista Raúl Trejo del Abre y nos hablaba precisamente de estos cambios, o sea, cómo la sociedad ha evolucionado a través de los medios de comunicación. Yo no sé si, a mí el libro me parecía que tiene que ver mucho con lo que tú estás mencionando, Sam. Yo no sé si en la biblioteca de la Ibero lo tuvieran. Yo lamentablemente en ese momento cuando lo leímos tuvimos que manejar copias porque no lo editaban en México. Sin embargo, el texto creo que maneja y manipula muy bien todo esto que tú estás diciendo y me parecía muy interesante cómo lo va desarrollando hasta cuando llegamos a lo que es la era actual. Entonces, no sé si ustedes quisieran que ahí manejáramos la posibilidad de lo más viable y que honestamente sí puedo decir que este texto da con mucha claridad, mucha agilidad esto que tú comentas de este alemán, Sam. Y sí menciona la electricidad como fundamento esencial, por supuesto que sí, pero llega hasta lo que es la era actual, por supuesto. Muy bien. Sí, lo podemos revisar con mucho gusto. ¿Nos puedes repetir el nombre, porfis? Claro que sí, Ángeles. se llama, lo que poner en el chat, se llama Telépolis y los ciudadanos del aire y los cuatro entornos. Sí, no hay que olvidar que la historia de la comunicación pues, es una disciplina, ¿no? Obviamente hay muchos Sí. especialistas ahí que han hecho muchos trabajos. Hay que checarlo, pero Y hace precisamente esto que dice Sam, de dividir la historia de lo que es el desarrollo de la humanidad a partir precisamente del desarrollo científico de los medios. Aquí está, Telépolis, Ciudadanos del Aire y los cuatro entornos de Javier Echeverría. No sé, a lo mejor no estaría de más echarle un ojito al texto, porque a mí, bueno, en su momento creo que aclaró muy bien, de una manera un poco más contemporánea, sobre todo por el desarrollo de Internet y todo esto, que ha sucedido a través de los cuatro entornos dividiendo la historia de la humanidad, ¿no? Ok. Aquí está. Entonces, bueno, ahí tenemos que escoger qué material nos funcionaría más. Déjenme, les enseño ahorita. Sí. Aquí está. A ver, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, miren, está este de Cambridge. No sé si se ve, ahorita me dicen si se ve. ¿Se ve? Se está abriendo. Creo que está abriendo. ¿Sí se ve el PDF o no se ve? No. Ok, vuelvo a compartir. Ahí está. A ver, ustedes me dicen, ¿ahora sí? Sí. Okay. Entonces, bueno, este es uno. Este es de Cambridge. Y así hay como 4 o 5, ¿no? Que son Fíjense, les pongo el índice. Aquí está. Él lo hace un poco más. Scriptor, Lockens, Lector, Videns, Sopnians. Vamos a ver qué relato nos late más. No vamos a encontrar uno que sea así como la joya de la corona, ¿están de acuerdo? Hay mucha discusión en esto. Sí, Abel. No, estaba diciendo que nada más era como que estoy de acuerdo. Era una expresión, no estaba levantando la mano. Para nada. Ok, está ese, y fíjense que también está este otro. Ahorita se los pongo en pantalla. Ahí va. Este es de Routledge.
¿Ahí lo ven? Ujú. Sí. Y ese es un handbook, ¿no? A diferencia del otro, que es más como un texto, un manual. Aquí está, este es más como de capítulos, ¿no? Aquí está la historia de la historia de la comunicación, los medios, la investigación en comunicación, las audiencias, la retórica. Aquí ya viene dividido por temas. La comunicación en la música, la historia, ¿no? El periodismo. También está padre mira, televisión. O sea, tenemos que ahí decidir como para... Este está padre como para introducción, ¿no? Ujú. Y por último les enseño este otro, que lo acaban de publicar. Este es el 2020 y es de un investigador conocido. Ya les digo cuál es este. Este está calientito todavía. Mm. Y este es más un trabajo, no, este no es un manual, obviamente, este es un trabajo de investigación. Este es de James Lull. James Lull es un investigador que se hizo famoso porque estudió en China las audiencias de la televisión en China en los 80 y 90 y se hizo famoso. Es profesor de la Universidad de California. Y bueno, aquí tiene una perspectiva evolucionista de la comunicación. Y es una introducción, o sea, también tiene un interés Este es más con un enfoque evolucionista. Pero También con todo puede ser. coincide, ¿no? Ya ves la parte 3 y coincide con el relato del que estamos hablando. Sí, technology, media, written, spoken, como que hay ciertos acuerdos, ¿no? Pero habría que revisarlos. Él es marxista, él es culturalista marxista, él debe tener su perspectiva, imagino, ahí de ideología y de meter otros temas, pero bueno, lo podemos ver. Pero bueno, esto sería para el tema, me regreso a la pantalla para que lo veamos. Esto sería para el tema 2, que sería historia de la comunicación y los medios. Aquí quiero aclarar esto. No vamos a usar como sinónimo comunicación y medios, ¿eh? Son cosas distintas. Samuel, Sí. algo de historia de los medios locales sería prudente, pertinente del contexto mexicano. Sí, pero lo meteremos más abajo cuando ya Órale. entremos al tema de los medios en México, pero sí es pertinente, claro que sí. Sí, claro. Sí, porque les vamos a dar una perspectiva amplia en pocas semanas, en 2 semanas, ¿no? Y luego les vamos a meter, pues, bueno, ¿y qué se ha hecho de esto en México, no? No hay mucho en México hecho por comunicadores, se los aviso. Quien ha hecho historia de los medios viene de la literatura o de la historia, no de comunicación. De hecho, la historia de la comunicación hecha por comunicólogos es muy mala. No ha tenido impacto, no ha tenido mucha fuerza, la verdad. Por ejemplo, los que hacen historia del cine, o vienen de cine o son historiadores. Casi no hay comunicólogos que hayan hecho buenas historias del cine, ¿o sí, Abel? ¿Coincides? Pues la gente que hizo historias del cine aquí en México, pues es que sí se pueden considerar comunicólogos porque lo hicieron antes de que hubiera comunicólogos. O sea, No, pero no con la profesión de comunicólogos, estudiaron otra cosa, ¿no? sí, algunos no estudiaron nada, o sea, como A eso sucedía me antes, refiero. ¿no? Ujú. Sí. Sí, por ejemplo, lo de, ¿cómo se llama el papá de la historia del cine? El de los años finales de los 90s y principios del siglo García XX. Riera. También no, pero el otro, el de la UNAM. Jorge Ayala Blanco. No. ¿No? Ah, el papá de ellos, el abuelito de ellos. ¿Aurelio de los Reyes? Aurelio de los Reyes. No, Aurelio. es de la misma generación que García Riera, Aurelio. Ah, sí, son de la... Sí. Ok, sigue, ya falleció, ¿verdad? Aurelio, No, Aurelio vive. Ok. Vive, sí. Aurelio de los Reyes vive. Por ejemplo, él tiene más la formación en qué, en estéticas, en... Él debe ser historiador formal. Él estudió Derecho, fíjate, ahorita que me acuerdo. Ok, Estudió pues Derecho. bueno, a ese Y se tipo de dedicó especialista a me la historia refiero, del que primer trabaja cine. más el tema, porque si tú me dices un comunicólogo,
Pues Claro. no, Fátima Fernández no es comunicóloga. sí, Sí. pero no tiene historia de los medios. Sí tenía, ¿no? La historia esta de la imprenta que hizo. Bueno, no importa, tampoco. No, sí tiene de periodismo, no, pero lo que quiero decir es esto. No es una historia bien hecha, es una historia muy positivista. Aquí ya nos metemos en discusiones Sí, sí, epistemológicas. sí. Ya. Los periodistas hacen historia cronológica, historia positivista, historia, vamos a decirlo políticamente correcto, naif, ¿no? O sea, es una historia muy ingenua, muy... En fin, Oye, y si intentamos ir para como contrastar lo global con lo local, si vamos a dividir en 4 o 5 periodos, ¿no podría ser que, por ejemplo, cuando hablemos de la escritura, pues decimos la sí, escritura podría apareció ser en padre, México, apareció en Oaxaca, claro. y cuando lleguemos a Internet, pues les ponemos a Edgar cayéndose, que es el primer meme mexicano, ¿no? O sea, Sí, sí, quizá podemos hacer eso y matamos 2 pájaros de un tiro y me además parece bien. contextualizamos, ¿no? A ver, Yo déjale, había pongo aquí. pensado en este esquemita, Samuel, ahorita que lo estuvieron diciendo, ahorita que Sí, estuviste diciendo como los contenidos de las lecturas estas, había pensado en este esquemita que es de 5 temas. Del siglo XIX al periodismo de hechos, que es, o sea, hablar del tránsito del periodismo liberal político de opinión del siglo XIX al periodismo de hechos, que es un salto importantísimo para los medios de comunicación en México. Luego otro de revolución, ¿qué pasó en la revolución? Luego radio y televisión, ¿qué pasó con el radio y la televisión? Luego le puse Televisa, que digamos sería como la aparición de los grandes conglomerados de medios, e Internet, y punto. Un esquemita así también muy, pues muy esquemático, ¿no? Valga fíjate la que yo creo que redundancia. más que por medios, para no meternos un balazo nosotros mismos, más bien hagámoslo por etapas y ya cada quien que le meta, Ah, sí, claro, bueno, la forma del esquemita, pues es, como decían hace rato, pues con base en las grandes transformaciones de los formatos de comunicación, ¿no? sí, No es tanto por una división temática. sí, si me lo puedes compartir por correo, Jorge, Dale, ahorita le escribo algo más ahí, pues y más o ya yo menos lo de todo agrego, hay un artículo, y ya que podría ser la lectura de un artículo y vámonos. ¿ok? Entonces, fíjense, en este tema 2 veríamos eso de manera muy general, ¿no? Historia de los medios Historia de los y de la comunicación. y de la Ojo, comunicación. acuérdense, aquí es muy importante la diferencia, porque esta diferencia se la hemos marcado en cartografías 1. Okay. Comunicación es el nombre del proceso. Medios es tecnología, son cosas totalmente distintas. Los medios son instituciones, empresas, organizaciones, formatos, géneros, mensajes. La comunicación es todo el proceso. Los medios son otra cosa. Así que cada uno tiene su historia, que van relacionados, obviamente, pero no son lo mismo. Por ejemplo, pasa mucho, a ver, vamos a discutirlo aquí con el señor Abel, los estudios cinematográficos, ¿por qué no son estudios de comunicación? Por una sencilla razón, que los estudios cinematográficos se centran más, al igual que los estudios periodísticos, en la producción de la noticia, en la producción del mensaje, en una serie de elementos, pero no en la comunicación. No es su objeto central. Igual los estudios de cine se centran en la industria, en la historia, en las gramáticas, en la sintaxis, en la parte visual, en la estética, en la filosofía del cine, pero no estudian el proceso de comunicación como objeto central. Y lo mismo podemos decir de la literatura. La literatura, el estudio literario se meten a la teoría de la literatura, los géneros, la historia, y la parte de comunicación no es su objeto central de estudio, que es la lectura, la interpretación, ¿no? Solo es un elemento más, igual que en el cine, igual que en los videojuegos. Entonces, los estudios de comunicación académicamente se distinguen por enfocarse al proceso de comunicación, además de la parte mediática o tecnológica y todas sus implicaciones. Pero eso es lo que hace la diferencia entre estudiar comunicación y hacer estudios cinematográficos. Por eso es muy importante que la parte de comunicación se la dejemos a los expertos en comunicación y la parte de medios a los expertos en medios. La verdad es que
muy poca gente de comunicación hace buenos trabajos de cine. O teoría del periodismo. ¿Quién hace mejor teoría del periodismo? Pues muchos periodistas, ¿no? O sea, como que ahí en televisión podemos caer a lo mismo, o en otros medios también podríamos decir algo similar. Entonces, a partir del tema 3 ya veríamos entonces ya la parte más técnica de los documentos. Entonces yo creo que aquí en el tema 3, el libro de base sería, ¿me pueden repetir, estimado Gerardo, el nombre del libro de la UNAM? Sí, Es 2018. la investigación documental en la enseñanza de las ciencias sociales y las humanidades. Ok, ahí está. Entonces este sería en el tema 3 lo que veríamos, ¿no? Para el tema 4, ahí veríamos ya propiamente el tema de la comunicación. Y aquí, a ver, algún libro que les venga a la mente, Gerardo o Ana. Hay varios libros del proceso de investigación documental en comunicación. Sobre todo han sido publicados en España. Yo ubico 2 o 3. O sea, aparte del que ya tenemos otros, ¿Cuál es el que ya tenemos? o Acuérdame. sea, el de texto que dices que vamos, No, pero este es para entrar al tema de las instituciones documentales en México. No, aquí es para hablar de por qué un periodista, un comunicólogo debe hacer investigación documental y cómo la debe de hacer. Hay un libro de Editorial Síntesis, me parece, que fue publicado en el año 2005, español, o 6 por ahí, o 4, que se llama así, la documentación para comunicólogos o algo así. Pero ya es algo viejo, ya tiene 15 años. Debe de haber un equivalente en idioma inglés. George, ¿te acuerdas del libro de Communication Research? Sí, claro. ¿Cómo se llama el autor, los autores? ¿Rubin y quién? Rubin et al, Rubin y Rubin, lo hicieron fueron familiares, eran pedagogos. Ese podría ser, porque ahí habla un poco de las bibliotecas, de las bases de datos, de los handbooks. De hecho, ese libro, el descubrimiento que hicimos en aquella época, que es un libro que a los estudiantes de comunicación en las universidades de Estados Unidos se los proporcionan. De hecho, no se los cobran, ahí está la Biblia. Sí, entonces bueno, habría que buscar uno así para este tema 4. Es una postura muy gringa. Sí, Que no sí, hay que valorarlo, hay que valorarlo. No nos viene mal. El tema 5, para el tema 5, revisaríamos el de Londoño, aquí. Claro. Para el estado del arte, el libro de Londoño. Y para el tema 6, ya no habría una lectura. Yo creo que del tema 6 podemos revisar algo sobre cómo escribir un informe de investigación o algo así. O tú, Jorge Gallegos, ¿conoces algún libro de cómo escribir un texto de historia? ¿Cómo se redacta un informe de un estudio histórico? ¿O tú, Gerardo o Ana? Porque como vamos más bien a pedirles que hagan algo histórico, pues habría que darles un manual donde expliquen cómo escribe un historiador, ¿no? Cómo se hace una historia en términos académicos. En todos los casos, o sea, aquí es buscar bibliografía. Yo de entrada, pues desconozco esta cuestión de el enfoque sobre todo, ¿no? Pero ya con tu orientación, ahorita esto que estás hablando, pues buscaríamos. Sí. Entonces, ¿Sobre miren, qué, ¿se dan Samuel? Perdón, es cuenta? que tuve que salir a ver un asunto, ya sabes, casero, pero ¿de qué? ¿Del historiador? ¿De cómo escriben los historiadores? Sí, cómo escribir en historia, cómo hacer un informe de resultados de historia. Vale, déjame pensar. Bueno, aquí viene el otro punto.
De cada tema, a partir del tema 1, tenemos que hacer un examen. Un examen de 8 preguntas en Brightspace. Entonces tendríamos un examen, 2 exámenes, 3 exámenes, 4 exámenes, 5, 6 exámenes. Cada examen le podemos dar un valor pequeño. Son 6 por 4, 24. Sí, de 4 décimas a cada examen o de 3 décimas. Para que sea 18% o el 20% de la calificación final venga de los exámenes. Oye, Los Sam, exámenes los perdón. haríamos a partir de las lecturas, ¿sí? Una cuestión. Ahorita que hablabas de cómo se hace un informe histórico, pues también existe el método histórico de la investigación. Claro. ¿No podríamos también echarle un vistazo a lo que es el método histórico y a partir de ello ver de qué forma manejamos un informe? Sí, de hecho, en el tema de memoria, yo creo que ahí podemos meter algo de cómo trabaja un historiador, ¿no? Exacto, y yo tengo un documento que habla sobre el método histórico, y de hecho tengo hasta una presentación aquí, la debe obtener, porque se vuelve, ahorita como estoy tratando de relacionar lo que estamos haciendo, a lo mejor si le echamos un ojito, podría ser un apoyo para saber hacia dónde vamos, o usarlo y acompañarlo de un texto, no sé cómo vean todos. Sí, hay que Igual te mando la revisarlo. presentación, ¿cómo ves? Sí, claro. Lo Sí. podemos revisar y vemos qué se nos ocurre. La idea es que vayamos tomando de aquí y de allá para ir complementando este temario, ¿no? A mí se Perfecto. me ocurre, Samuel, como lectura, a George Duby, un libro que se llama La historia continúa, que también es así muy, ¿cómo te diré? Muy didáctico, muy, con un aire hasta como literario, como si George Duby se estuviera como autoentrevistando a él mismo. O Ok. sea, amistoso, pues. Duby es historiador de las mentalidades, ¿no? Así es, de la segunda generación de los anales. ¿Cómo se llama el libro, me dijiste? La historia continúa. ¿Hay algún otro libro que sea amable y que tenga buenas ideas de historiador, pero que no sea tan denso? Otro así muy amable es uno de un cuate que se llama, el libro se llama Una brevísima introducción a la historia y se llama John Arnold, pero ese cuate se mete un poquito más se mete más con ondas epistemológicas y así, ¿no? O sea, digamos desde una perspectiva muy introductoria. ¿De qué Y año a es mí ese me de da, Arnold? ¿eh? ¿De qué año es? Ese libro va a ser como del 1998, 99. Y el de Pues no George suena Duby, mal. ¿No lo tienes en digital? sí tengo los dos. Lo que me gusta del de George Duby es como más, o sea, justo la división capitular, o sea, la división de la estructura del libro es por etapas del método del historiador. Ok. Vamos a verlo, lo revisamos. O sea, tú aquí, el historiador aquí eres tú, vamos viendo. Sí, ahorita se los mando. Sí, muy bien. Bueno, a ver, ¿algún comentario en general de estos 6 temas? Tendríamos que dividir nuestro curso, cronológicamente hablando. Ahorita les digo, ya salieron los del calendario del año que viene, entonces, aquí está. ¿Cuántos martes tendríamos? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tendríamos 17 martes para 6 temas. Pues en realidad son 16, ¿no? Porque en el último tenemos que dar calificaciones y así. Sí, no conté el último, porque el Ok. semestre termina, déjame ver. A ver, ¿qué día termina el semestre? Fin de cursos. Sí, pues termina el 14 de noviembre, de mayo el semestre. Sí, tendríamos todavía. A ver, vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tendríamos 18 martes. Está muy largo el semestre ahora. Tendríamos 18 martes y el 10. No, tendríamos 17, perdón. 17 martes. Y el 10 entregamos calificaciones, el 10 de mayo. Entonces, bueno, obviamente le daríamos más peso a los temas iniciales, tendrían poco peso.
les dedicaríamos solo 2 martes al tema 0, al tema 1 y al tema 2. O sea, 6 semanas para los 3 primeros temas, el 0, 1 y 2. Y al tema 3, 4, 5 y 6 les dedicaríamos... Las 10 restantes. Sí, quedarían... Los del tema 3 al 6 serían de 3 semanas, de 3 martes. Y a los 3 primeros de dos clases nada más, y los otros temas serían de 3 clases. Y cuando sea la tercera clase, ahí les hacemos el examen. ¿Cómo ven? ¿Bien? Sí, yo creo que igual, ya planeando bien sesión por sesión, igual se puede ajustar algo, pero en principio me parece lógico lo que dices, ¿no? Vale, Oye, sí, oye, lo vamos viendo. Samuel, Sí, a mí en el punto 1 y 0 y 1, sí. el primero y el 2, me gustaría, no sé, a lo mejor estoy malentendiendo, pero creo que podría ir mejor la primera, la parte de la historia de la comunicación al principio, y después ya propiamente la parte del desarrollo. Para que no salte, ¿verdad? Claro, porque hay que primero otra vez, yo creo que redefinir comunicación, instrumentación y desarrollo de esta instrumentación con la Así, ¿no? comunicación. Sí, Primero historia de la comunicación, como ejemplo, sí, y luego ya entrar al tema de la memoria. Sí, me parece bien, es más amable entrar así, porque si sí, no sería muy filosófico si entramos con la memoria, ¿no? Muy abstracto. sí. De acuerdo. Me parece bien. Es más fácil entrar así. Estoy de acuerdo. Buena sugerencia. Ok, dejo de compartir. Entonces vamos a dejar de grabar aquí. Ya revisamos el temario.